Masekualisimilwitl no Magniwan. Vamos a continuar con la clase 2 de este curso de lengua mexicana o náhuatl, pero antes voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. Masekualiyoali, ¿qué indica? Masekualiyoali, Sankuali, Iwantehuatl, Nehuatl noiki, Sankuali, Yeniau, Ixquixca Oxetonali, Tiau Sankuali. El día de hoy vamos a checar una continuación de la clase pasada, así que vamos a checar nuevo vocabulario. Tlachtoltecpantli, Nechtlapopolwi, Nechtlapopolwi. Es un tipo de disculpa en general básica. La otra disculpa es Teixpankunko, Teixpankunko, Nechtlapopolwi, Nechtlapopolwi, Teixpankunko. Teixpankunko lo utilizamos cuando vamos a pasar a algún lado, cuando vamos a salir y queremos pasar al lado de una persona, bueno, decimos Teixpankunko. Teixpankunko, yaonipanos. Con permiso, voy a pasar. Ahora, a la presentación vamos a agregarle para preguntar de dónde viene uno o dónde vive uno. Comenzamos con el saludo. Masekualitonali, que tengas un buen día. Nechtlapopolwi kanintinemi. Nechtlapopolwi kanintinemi. Disculpa, ¿en dónde vives? Hay muchas formas de preguntar dónde vive una persona. Esta es una de las más comunes. También tenemos kanintiyoli, que también significa dónde vives. Kanintichantli, ¿dónde está tu casa? Kanintiewa, ¿dónde te levantas? También podemos decir kanintiwitz. Como se dan cuenta, kanin es dónde, de dónde vienes, kanintiwitz. Las respuestas siempre se pueden hacer con una de las palabras que viene en la pregunta. Por ejemplo, kanintiyoli, ¿en dónde vives? Tú puedes responder, Niyoli Tetzikucualtepetl, yo vivo en la ciudad de Texcoco. O para kanintichantli, por ejemplo, podemos decir, Nochanka, mi casa está Yeyecatepetl, Yecatepetl. Mi casa está en Ecatepec, Yecatepetl. O por ejemplo, para kanintiewa, podríamos decir, Ni ewa Chimalhuacán, yo vivo en Chimalhuacán. Kanintiyoli, Ni yoli Mexico Tenochtitlan. Niwitz Tetzikuco, Niwitz Mexico. Vengo de Texcoco, vengo de México. Masekualisimilhuicuntli, kanintika. Nechtlapopolwi iwantehuatl kanintiyoli. Ni yoli Teotihuacán, Yeniau Oxetonalito Itasque. Con este ejercicio del día de hoy terminamos esta pequeña clase. Los invito por favor a que se graben hablando en náhuatl sobre esto que hemos estado aprendiendo en las clases y me manden sus videos. Así que voy a estar esperándolos. Si me los pueden mandar en mi inbox estaría genial. Nos estamos viendo para la siguiente clase de este curso de lengua mexicatl o lengua náhuatl. Yeniau, Ixquixca Oxetonali, Toitasque.